Bueno, muy buena tarde, antes que todo. Bueno, como ya me hicieron la introducción, mi nombre es Alberto Borbolla, voy a estar con ustedes más o menos los siguientes 50 minutos. Y el propósito de esta charla es compartirles algunos elementos claves de la contabilidad electrónica y en particular de la solución que Diversa ofrece para nuestros clientes. Haciendo un poco de historia, este tema de la contabilidad electrónica, hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de nuestros clientes y definitivamente representa un parteaguas en cómo se manejan los procesos administrativos y contables. Por ahí platicaba con un cliente que me decía, oye, apenas estoy poniéndome medio al corriente en el tema de lo que es la nómina fiscal y que los FDIs, etcétera, y ahora pues viene un tema de relevancia que ahora abarca no solo la parte de los procesos de facturación, como es la factura electrónica, la nómina con la nómina electrónica, por llamarlo de alguna manera, sino también toda la parte de los sistemas contables, ¿no? Entonces, obviamente el SAT tiene una agenda pues muy importante en ese tema de vanguardia tecnológica, de varios de los procesos que tradicionalmente se hacen de manera manual, por ahora hacerlo todo en medios electrónicos, aprovechando y tratando de potencializar a que esas ventajas que tiene manejar un documento electrónico contra un documento físico, con todas las desventajas que ello implica. Entonces, en esta charla en particular voy a enfocarme sobre uno de los elementos, digamos que hay varias aristas en el tema de contabilidad electrónica. Uno de los elementos claves es la balanza de comprobación, en las cuales voy a profundizar mi charla, y después a compartirles algunos elementos de la solución que tiene Diversa. No sé cuántos de ustedes son contadores o están familiarizados con los temas contables de aquí. No se puede levantar la mano. Algunos por allá. El resto son más que gente técnica, mezclado, por ahí. Bueno, entonces voy a tratar de abarcar un alto nivel sobre algunos temas. Si tienen cualquier duda sobre temas contables, y yo sé que a lo mejor los contadores van a decir, oye, pues no necesitas explicarme esto, y los técnicos van a decir, oye, pues todo el mundo sabe qué es eso, vamos a tratar de manejar un lenguaje uniforme. Si tienen cualquier duda o comentario, les pido que me puedan interrumpir, a reserva que al final tenemos un espacio para preguntas. El tema de normatividad, ¿qué es eso de la balanza de comprobación? La balanza de comprobación, lo que me dice la normativa, es que es un archivo, y ahorita vamos a ver exactamente cómo se materializa esa balanza de comprobación, pero básicamente debe venir la información igual en este caso los contadores van a decir, pues bueno, es algo muy sencillo, el concepto bastante común, que es una balanza de comprobación, pero básicamente lo que debe incluir es toda la parte de mi catálogo de cuentas, ¿sí? Obviamente hay todo un tema de ese catálogo de cuentas, de cuál es, y los códigos agrupadores, en los cuales no me voy a enfocar en esta sesión. Hay otras charlas que lo verán a detalle, y obviamente hay mucha información del SAT disponible al respecto. En el caso particular de la balanza de comprobación, lo que me dice básicamente es que debo de reportar a la autoridad los saldos iniciales, los movimientos, cargos y abonos, y los saldos finales, por consiguiente, de un periodo fiscal, en particular de un mes, más allá que hay una balanza de comprobación anual que se tiene que generar, pero básicamente es los movimientos del catálogo de cuentas que el SAT define que tengo que reportar, y básicamente los movimientos del periodo, ¿sí? Típicamente los movimientos de un mes. A grandes rasgos eso es lo que me dice que debe integrar la balanza de comprobación. De ciertas cuentas en particular, más allá de que existe estos códigos agrupadores, en particular lo importante es información relacionada con cuentas de activo, cuentas de pasivo, capital, de resultado y cuentas de orden, ¿sí? Entonces, en un resumen muy breve. En particular esa balanza de comprobación debe reflejar los saldos de las cuentas que permiten identificar en particular temas de impuestos por cobrar e impuestos por pagar, así como impuestos trasladados, efectivamente cobrados, e impuestos acreditables, efectivamente pagados. O sea, un poco de temas de precisión en los temas contables. Hablan de impuestos trasladados, típicamente el tema del IVA, ¿sí? y otros impuestos de acuerdo en este caso al tipo de operaciones que tenga la empresa en particular. Y básicamente eso es lo que me pide la autoridad que debo de reportar. Como mencionaba, también hay estrictamente hablando, en un periodo de un año tengo que enviar, y ahorita vamos a ver los temas de proceso, pero típicamente tengo que enviar
13 balanzas de comprobación, una por cada mes y una balanza adicional que se llama la balanza de cierre del ejercicio, cuando hago el cierre del ejercicio fiscal. Tengo que enviar también una balanza de comprobación, que tengo que enviar al menos el nivel de cuenta mayor y su cuenta primer nivel, y con ciertas excepciones hay ciertos contribuyentes, por ejemplo, que solamente tienen cuentas a nivel mayor, ellos tendrán que reportar solamente a balanza a ese nivel. Entonces, a grandes rasgos, eso es, o sea, ¿qué significa enviar por parte de la autoridad, tener que enviar la balanza de comprobación, enviar esa información? Ahora, un poco entrando a los detalles, ¿cuándo y quiénes? Obviamente el SAT tiene el detalle en una tabla sobre todas las diferentes combinaciones, pero a grandes rasgos podemos mencionar que las personas morales, ¿sí?, están obligadas a entregar la balanza de comprobación del mes en los 3 días, los primeros 3 días del segundo mes posterior al mes de la información que se requiere enviar. Un caso muy concreto, que es la primera fecha, que en este caso las personas morales tienen que reportar o tienen que enviar esa balanza de comprobación. La balanza de comprobación del ejercicio de enero de 2015, que realmente es el primer ejercicio que tiene que llevarse con ese mecanismo de contabilidad electrónica, las personas morales, hay algunas excepciones que vamos a ver un poco más adelante, pero a grandes rasgos, para el enero de 2015 debe entregarse los 3 primeros días de marzo de 2015. ¿Sí? Entonces realmente es, cierro el mes, tengo un periodo de el siguiente mes, más 3 días adicionales para poder enviar la balanza de comprobación de ese mes. ¿Sí? Entonces, la balanza de comprobación de mis movimientos de febrero de 2015, tengo que enviarla los 3 primeros días de abril de 2015. ¿Sí? Y así de manera sucesiva. Esto no es tan solo una excepción, sino que aplica de aquí en adelante. Es decir, la balanza de comprobación de los movimientos de enero de 2016, ¿sí?, tengo que entregarla como una persona moral, tengo los 3 primeros días de marzo de 2016. Y así consecutivamente. Digamos que son las balanzas de comprobación de los movimientos mensuales. Para la balanza del cierre del ejercicio que les mencionaba, en este caso, para una persona moral, es el 20 de abril del año siguiente al ejercicio que estoy cerrando. ¿Sí? Como en este caso, la contabilidad electrónica surte efecto a partir de enero de 2015, el primer ejercicio que voy a reportar va a ser mi año fiscal de 2015. Entonces, para enviar mi balanza de comprobación de cierre del ejercicio 2015, tengo que entregarla antes del 20 de abril de 2016. Aquí está, el caso puntual. Y así de manera sucesiva, ¿no? El tema de las personas físicas tengo 5 días igual del segundo mes posterior a la información que requiero enviar. En este caso, para una persona física, la información de enero de 2016 tengo que entregarla, el lapso que tengo es antes de el plazo máximo son los 5 primeros días de marzo de 2016. Y en el caso de la balanza de cierre del ejercicio fiscal, el periodo límite que tengo es el 22 de mayo en este caso del año siguiente, en este caso sería del ejercicio fiscal de 2016, la fecha sería el 22 de mayo de 2017. Es un poco el tema de las fechas. Hay algunas excepciones, contribuyentes que cotizan en bolsa y subsidiarias, contribuyentes de la parte del sector primario. Por ejemplo, ese tipo de contribuyentes de bolsa y subsidiarias, el plazo que tienen de ellos son los 3 días del segundo mes posterior al trimestre anterior. Es decir, la información de enero, febrero y marzo tienen que reportarla a más tardar el 3 de mayo.
y la de abril, mayo y junio, el 3 de agosto, julio, agosto, septiembre, 3 de noviembre y así de manera consecutiva. Es decir, básicamente aquí la diferencia es que yo hago el reporte de manera trimestral y a partir de ahí se aplican más o menos esta misma regla de los 2 meses de manera posterior. Es la información mensual, pero tengo un trimestre para reportarla. Un poco la otra excepción que mencionaba, personas morales y físicas dedicadas a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca. Tengo los 3 o 5 días de periodo de persona física, persona moral, perdón, o persona física del segundo mes, igual, posterior al último mes reportado del semestre. Ellos típicamente hacen el reporte de la información de manera semestral. Entonces, antes del 5 de agosto de 2016, tendría que enviar la información de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Es decir, de todo el primer semestre, de manera mensual, tengo hasta el mes 8, o sea, el 5 de agosto, o el 3 de agosto para personas morales, 5 de agosto para personas físicas, para enviar la información correspondiente. Entonces, de manera, a grandes rasgos, son un poco las reglas en un poco el tema de las fechas. Y habrá que ver la combinación de qué tipo de empresa es, qué ramo está registrada, etcétera. Ahora, ¿cómo? Ya que tengo identificado qué es la información que tengo que reportar, ya que tengo identificado cuáles son los plazos que tengo para hacerlo, ¿cómo tengo que reportarlo? Bueno, en la forma de reportarlo, básicamente todos los documentos de la contabilidad electrónica es por medio de un documento electrónico que es una representación en formato XML. La gente técnica aquí seguramente sabe, sí, un XML. Probablemente la gente contable dice, oye, pues no sé qué es eso, no sé si es algo parecido a Excel o qué es. Pues bueno, les presento, quien no lo ha visto, este es un formato típico de XML. En particular, es un formato XML de una balanza de comprobación. Obviamente es un ejemplo y es muy resumido el número de cuentas que está reportando, pero típicamente una balanza de comprobación que ustedes van a enviar a la autoridad tiene este formato. ¿Sí? Ahora vamos a ver exactamente qué es todo eso. Está dividido básicamente en este formato XML, hay todas las especificaciones que deben de cumplir en cuanto al formato, la parte de los esquemas, referencias y demás. Pero me voy a enfocar en este caso a la información, digamos que de negocio que tengo que reportar. Y realmente la parte más importante, más allá de esos esquemas que tienen que, es el formato que debe cumplir el archivo, la parte más importante que empieza a ver es esta donde dice el RFC, el mes, el año y el tipo de envío. ¿Sí? Para que vean un poco más claro. ¿Sí? Digamos que la primera parte importante de negocio que viene en este archivo. Adelante. Creo que hay lugares por ahí adelante. Y básicamente lo que me dice es, bueno, más allá de la versión de la especificación, lo que me dice es el RFC que estoy reportando, es decir, esta balanza de comprobación, tengo que enviarla por cada RFC. ¿Sí? Me dice el mes y el año que estoy reportando. ¿Sí? En este caso estoy reportando enero 01 de 2015 y el tipo de envío. ¿Sí? ¿Qué es esto del tipo de envío? Básicamente, adicional a la balanza de comprobación mensual y a la del cierre del ejercicio, hay 2 tipos de archivos que puedo reportar de balanzas de comprobación. Uno, que es el tipo de envío normal, ¿sí? Que la mayoría van a hacer van a tener aquí la N, ¿sí? es un archivo, es una balanza de comprobación normal. O, si ustedes identificaron después de enviar la balanza de comprobación, por ejemplo, de enero, que hubo algún error o tienen que hacer ajustes en la balanza de comprobación de enero, lo que tienen que enviar al SAT es una balanza de comprobación con tipo de envío C, que es complementaria. ¿Sí? Pero básicamente eso es lo que significa, tipo de envío N o C, son los únicos valores posibles. Y, bueno, la fecha en la cual si ustedes están, digamos que cerrando, es decir, bueno, esta fecha es la cual cierro la balanza de enero. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es la primera información importante que tiene este archivo que se llama el XML de la balanza de comprobación. La otra información importante es esta que está aquí, que ven unos jeroglíficos por ahí, ¿sí? Que es
No es otra cosa, y la gente que está familiarizada con el tema de factura electrónica pues le suena conocido, que es la información del sellado del documento, ¿sí? Esa información del sellado del documento es una información que al día de hoy es un proceso que es el SAT determina que es opcional, que pueda realizar a los contribuyentes, y básicamente es poner como una especie de una firma digital, ¿sí? En las cuales seguramente todos somos contribuyentes, nosotros tenemos una FIEL, ¿sí? Las empresas tienen por ahí lo que llaman un CSD, que es igual un sello digital, con el cual hacen un documento equivalente a lo mejor a una firma autógrafa, ¿sí? Es una firma electrónica en la cual ustedes avalan que la información, que este documento al cual están poniendo el sello, que hay un proceso para hacer ese cálculo del sello, una vez que ustedes le ponen el sello, ustedes por un lado están certificando que este documento ustedes lo generaron, y por otro lado con este sello lo que ustedes evitan que alguien pueda modificar la información que está en este documento, ¿sí? Hay un proceso en el cual se hace una validación, hay un proceso criptográfico detrás, en los cuales se hace el cálculo del sello de la cadena original y de varios elementos criptográficos del documento, y al final se valida con este sello y permite determinar a la autoridad o a cualquier otra parte que verificar que ese documento no se modificó, ¿sí? Que una vez que se le puso el sello, ese sello se hizo con lo que tenía aquí. Si yo después agarro y le pongo aquí, en lugar de 3 le pongo 8 y hago este cálculo, me va a decir, sabes que este documento es inválido, o al menos no corresponde con el sello que tiene el documento, ¿sí? Entonces, y esta parte, son básicamente la parte del sello, la parte del número de certificado, es como que el número de la firma que cada uno de los contribuyentes tiene, y es esa representación en base 64 y demás temas técnicos de cómo se representa el certificado, ¿sí? Entonces, ese es, digamos que la segunda gran grupo de información que tiene este archivo de la balanza de comprobación. Y por último, digamos que esto es información, digamos que son metadatos. Realmente la información clave es esta que está aquí abajo, que no es otra cosa de todas las cuentas, de todas sus cuentas que ustedes reportan en el catálogo, el número de cuenta, el saldo inicial, los movimientos, el total de debe, el total de haber en ese periodo para esa cuenta y el saldo final, ¿sí? Y esto por cada una de las cuentas. Entonces, se fijan, oye, más o menos es equivalente a lo que ustedes, los contadores, sacan como una balanza de comprobación, un reporte, es un formato, y ustedes más o menos ven a grandes rasgos lo mismo, ¿no? O sea, las cuentas, saldo inicial, cargos, abonos y saldo final, ¿sí? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, el documento de la balanza de comprobación en realidad es parte de los procesos contables que ya se realizan en las empresas, ¿sí? Típicamente todo el mundo saca una balanza de comprobación para saber cuáles son los cargos y los movimientos, en este caso, sobre el catálogo de cuentas, saldos iniciales y saldos finales, ¿sí? Y eso es, en realidad, no este documento con toda esa parafernalia técnica, en realidad, desde el punto de vista de negocio, esos son los elementos claves que tiene, ¿sí? La información de las cuentas, saldos, movimientos, esta parte que garantiza que no se modificó este documento, que hay una firma digital al mismo, y digamos que información de qué RFC, qué mes estoy reportando, qué año estoy reportando, qué tipo de envío estoy realizando. Obviamente, los otros, hay 5 formatos en totalidad que forman la parte de la contabilidad electrónica. Los otros 2 auxiliares y adicional a la balanza de comprobación es el catálogo de cuentas y el tema de las pólizas. Obviamente cada uno de ellos tiene, el catálogo de cuentas en realidad también es muy sencillo. La parte de las pólizas son las que tienen una mayor complejidad por todo el tipo de información. Podemos imaginarnos, por todos los contadores, lo que es una póliza contable, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, esos grandes rasgos, digamos que parte del contexto de lo que es la balanza de comprobación dentro de la contabilidad electrónica. Ahora, por parte de Diversa en particular, ¿cuál es parte de la solución, las soluciones que ofrecemos? Ofrecemos, mencionando muy brevemente, tenemos soluciones para manejo de nómina fiscal, para manejo de timbre fiscal, que es la generación de
del proceso de certificación de los comprobantes fiscales digitales. Tenemos nuestra solución de conector fiscal, nuestra solución de buzón fiscal. A grandes rasgos, cómo funciona nuestra solución de nómina fiscal, en la cual yo permito conectarme, ya sea que yo sea un contribuyente en el cual hago voy a una página web y capturo información, o yo soy una empresa mediana o grande en la cual yo tengo ciertos elementos programáticos donde hago envío de web services, me comunico con ciertas herramientas y hago, en este caso, me comunico con nuestra plataforma, y aquí hay diferentes herramientas de visualización, de envío de correos, y finalmente esta información, en el caso de los comprobantes fiscales digitales, se hace la parte del envío al SAT, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente toda esta información está disponible en nuestro portal, pero brevemente son los diferentes mecanismos que tenemos de información para escenarios en los cuales yo quiero generar, en este caso, los comprobantes fiscales digitales con el complemento de nómina. Para el tema del timbre fiscal, típicamente son el proceso de certificación de los comprobantes. Típicamente es un escenario de una conexión de sistema a sistema por medio de un software en particular, y ahí, bueno, tenemos también diferentes soluciones. Tenemos una portal para la parte de consulta, tenemos una serie de web services en las cuales se hacen las invocaciones desde típicamente, obviamente, para hacer el comprobante fiscal digital, un CFDI, se hace una solución de un software, los cuales esos softwares interactúan con, en este caso, los proveedores autorizados de certificación, de los cuales somos uno de nosotros, en los cuales se hace la generación de invocación, se hace toda una serie de procesos de este lado. El más importante es la certificación de ese comprobante, y obviamente entregar ese comprobante a la autoridad. Nuestro servicio de conexión fiscal lo que hace es, bueno, yo no tengo un CFDI, sino a lo mejor lo que yo tengo es, quiero generar mis CFDIs. Ahí tenemos diferentes mecanismos en los cuales puede desde alguien hacer un archivo en TXT, poner, digamos, que la información clave o de negocios, y nosotros nos encargamos, ya sea por medio de una interfase web o por medio de una interfase de sistemas, de convertir eso, generar un CFDI y poner también el resto, el proceso de certificación. Tenemos aplicaciones para la parte de los portales de tickets, etc. Y por último, nuestro producto de buzón fiscal, en el cual está, digamos que está embebido la parte de la solución de contabilidad electrónica, donde a grandes rasgos funciona, es una solución orientada para pequeños contribuyentes, o contribuyentes que no tienen una emisión muy grande, en las cuales tienen una interfase web donde se hace la captura de la información de negocios, y obviamente se hace la generación de este lado en nuestra plataforma, de la generación del comprobante, de la entrega, porque a lo mejor se quiere entregar vía correo electrónico o poner en un portal, la parte de recepción para el tema de proveedores y demás procesos relacionados. Ahora, en el tema particular de la contabilidad electrónica, nuestra solución se integra a esas soluciones, esos productos que mencioné. Aquí vemos un poco cómo es la vista de la solución de contabilidad electrónica dentro del resto de nuestras soluciones, y básicamente lo que permite nuestra solución es importar la información, o más bien, desde una vez que ustedes en su sistema contable puedan exportar la información, ya sea del catálogo de cuentas o de la balanza de comprobación o de las pólizas fiscales, ustedes pueden generar reportes de cada uno de esos archivos, y esos procesos, después de ese proceso de exportación, nosotros les damos unas plantillas en Excel con los cuales ustedes pueden, digamos, que copiar y pegar parte de esa información, copiarlas en los Exceles que proporcionamos nosotros, y esos Exceles pueden subirlos a nuestra solución, en los cuales en nuestra solución, un poco para ver el flujo, para regresar. Básicamente es, seleccionan un archivo de Excel en el cual ustedes ya mapearon su información. En este caso le doy a importar. Este es un ejemplo del tipo, en el caso particular de balanza de comprobación, del formato que tenemos, de catálogo de cuentas, del formato de Excel que nosotros les proporcionamos y que ustedes hacen copiar y pegar desde su sistema de reporteo, de sistema contable.
donde pegan la información de el código agrupador, el número de cuenta, la descripción, el clave de la subcuenta, qué nivel es, si es de naturaleza acreedora o deudora, y después que hacen ese proceso de importación, esa información la ven reflejada aquí, ¿sí? Entonces pueden aquí revisarla, validar que los números de cuenta sean correctos, que el proceso de importación se haya completado de la manera correcta. Y después el proceso es, ustedes, ya que tienen la información cargada aquí, ustedes que ya que la validaron, lo que hacen es, se genera el archivo en el formato XML, parecido a los que vimos hace algunos minutos, y es el requerido por la autoridad. Entonces se genera ese archivo XML se compacta y se pone en un nombre que también es determinado por la autoridad, con el cual ustedes ya con ese archivo en su computadora pueden ir al buzón tributario, que es el medio que el día de hoy el SAT ha dispuesto para subir la información, esta información de catálogo de cuentas, balance de comprobación y el tema de pólizas, en los cuales ustedes suben, se firman a su buzón tributario, suben el documento en particular, ese archivo XML que ya viene en el formato, bueno, zipeado, en el formato requerido por la autoridad, y en este caso el SAT les va a generar un acuse de recibo, ¿sí? Ese acuse de recibo obviamente queda resguardado en una sección dentro del buzón tributario, pero ustedes pueden descargarlo y pueden subir ese acuse de recibo en la solución, ¿sí? Entonces, para que ustedes digan, ok, mira, este catálogo de cuentas que subí en tal fecha, lo omití aquí puedo consultar el XML que envié y aquí puedo consultar el acuse de recibo que me dio el SAT después de subir ese archivo. Entonces, en la plataforma de Diversa, ¿verdad? Sí. O sea, el envío, el acuse y todo, y el resguardo está en la plataforma de Diversa. Digamos que lo que hace la plataforma Diversa es, importas tu archivo en Excel, Ajá. puedes descargar aquí el XML, Ajá. en ese caso te cambias al buzón tributario, te logueas en tu buzón tributario y ahí te va a pedir que subas un archivo. Ahí vas a subir el archivo que generaste de este lado. ¿Sí? Estamos trabajando en este caso con la autoridad en tener algunos esquemas adicionales en los cuales esto pueda ser más automatizado para la parte de entrega de documentos digitales. El SAT está por anunciar en ese sentido, pero el día de hoy el proceso, si ustedes el día de mañana quieren hacer ese proceso, tendrá que hacerlo así, descargar este archivo XML, irse a su buzón tributario y poder subir el archivo que ustedes generaron. Entonces, bueno, esta parte del catálogo, sin entrar mucho en detalle, el catálogo de cuentas tiene que reportar la autoridad al menos una vez, al menos la primera vez que suben ustedes su contabilidad, tienen que enviar ese catálogo de cuentas. Si hay un cambio en su catálogo de cuentas que afecte las cuentas que ustedes están reportando, tienen que volver a enviar ese catálogo a la autoridad. Es probable que una empresa solamente tenga que enviar este catálogo de cuentas una sola vez en sus operaciones, si no cambió ninguna de las cuentas de mayor o de primer nivel. El Excel que proporcionamos tiene diferentes pestañas, no sé si alcanzan a verlas por aquí, donde bueno, digamos que es el encabezado de la póliza fiscal y después viene toda la parte de los movimientos. Adicionalmente, esto es importante, la autoridad solicita que en caso de que yo tenga la información, por ejemplo, de una póliza de ingreso, tenga la información del número del folio digital o el UID para los técnicos, de la factura relacionada con esa póliza de ingreso, yo pueda incluir esa información también, ¿sí? Básicamente, genera una póliza de ingreso, tiene que tener pues una factura electrónica, tiene que tener un CFDI, esa información del folio fiscal debe de estar reportada también dentro de el XML de las pólizas, ¿no? El proceso de grandes rasgos es más o menos el que hemos mencionado. Yo tengo una consulta aquí de los diferentes archivos de pólizas que ha subido. Un archivo de pólizas, ese archivo XML, tiene toda la serie de pólizas, ¿sí? Es decir, un solo archivo tiene 5, 10, 10,000. ¿Cuántas pólizas contables generan ustedes en un periodo, no? Aquí, bueno, aquí me dice cuántas transacciones tienen los archivos, de qué periodo fueron, y puedo ver cada uno de los, por ejemplo, de los movimientos, ¿no? Bueno, de estas pólizas,
los totales de la póliza tengo 2 transacciones, y quiero ver el detalle de las transacciones, donde me dice, mira, los cargos y a qué cuenta fue, esos son los cargos, estos son los abonos, qué tipo de moneda fue, etcétera. Y hasta el detalle que les mencionaba, decir, bueno, fue una factura y fue una transferencia en la cual pagó, hubo un cheque que pagó la factura con UID, ¿no? O ese folio fiscal, ¿no? Por este monto, etcétera, ¿no? Pues bueno, ustedes, digamos que un poco las pantallas de cómo se ve el flujo de subir cada uno de esos tres archivos. Voy a regresar a algunos slides para comentarles un par de elementos adicionales. En nuestra solución integramos un centro de notificaciones en las cuales cualquier elemento relevante aparece aquí en la sección superior derecha, que puede ser relacionado con la parte de la vigencia de un certificado de seguridad, puede ser relacionado con el tema de permisos, o puede ser relacionado que yo quiero darles permisos a otro usuario para que haga el envío de la información. También el SAT ha comentado que el tipo de anuncios que el día de hoy van a estar disponibles en buzón tributario, puede ser en el futuro, probablemente esa información pudiera ser accesible programáticamente para que yo desde aquí pudiera consultar esa información, ¿no? O sea, no tengan que entrar a mi buzón tributario para consultar una notificación del SAT, sino que aparezca aquí. Bueno, eso podría consultarlo dentro de mi centro de notificaciones cuando la autoridad abra esa funcionalidad. Otro de los elementos de nuestra solución es que un usuario puede tener acceso a varios RFCs. Entonces, si su empresa es un solo RFC, a lo mejor no tiene ese problema, pero hay algunas empresas que por diferentes temas fiscales tienen varios RFCs, o un contador, pues típicamente va a tener acceso a lo mejor a 10, 20 o 30 RFCs, ¿no? Entonces, bueno, con un solo nombre de usuario y clave de acceso, nuestra solución ofrece acceder a esos diferentes RFCs y la información contable de cada uno de ellos. Por último, creo que no lo mencioné, en el caso que ustedes tengan un sistema contable, hay algunos sistemas contables que ya generan los XMLs en el formato requerido por la autoridad. En ese caso también esta información ustedes pueden subir estos XMLs y simplemente en este caso lo que se hace es que se resguardan, ¿sí? Más allá de que los tengan en el disco duro de la máquina del contador, o que pueda volverse a generar del sistema contable. Como generalmente, como les mencionaba, hay un proceso de estampado que nosotros hacemos, que es ponerle el sello a este XML. Es algo que se resguarda ese XML que ustedes enviaron a la autoridad con ese sello en ese momento del tiempo. O si ustedes no les es tan fácil convertir esa información entre Excel, o a lo mejor ustedes tienen un área de sistemas que puede conectarse a la base de datos del sistema contable y generar algún otro tipo de formato, donde sabes que ese formato XML pues no está tan complicado, pero como que ciertos elementos técnicos que mi departamento de sistemas no quiero que lleve, puede generar un archivo YAML, que es un archivo es un formato de texto muy sencillo, que básicamente es lo que dice es el nombre del campo y cuál es el valor que tiene, ¿sí? Entonces, también soportamos la importación de información a partir de esos formatos. Aquí. Y bueno, básicamente esa es la información que quería compartirles en esta sesión. Y pues bueno, creo que tenemos 15 minutos, un espacio para preguntas. No sé si tengan alguna duda, comentario.